Buenos días, queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a continuar ya con la clase. Vamos a recordar que en la clase anterior vimos lo que fue la llegada de Cristóbal Colón, ¿cierto?, al continente americano. Cómo fue lo que pasó de él, ¿cierto?, las adversidades que tuvo y cuál era el objetivo que él tenía al llegar a estas tierras. Recordemos que Cristóbal Colón no quería llegar a nuevas tierras, sino que el objetivo de él era llegar a la India por una ruta hacia el oeste, porque pensando que la Tierra era redonda, ¿cierto? Pero ¿qué pasó en este proceso? Descubrió América, pero sin saber que era un continente nuevo. Él no supo que era América incluso después de muerto. El que descubrió, ¿cierto?, y se dio cuenta que y recorriendo las costas, que no era tierras de la India, sino que era un continente nuevo, fue Américo Vespucio, y debido a él se colocó el nombre de América. ¿Ya? Así que vamos a ver ahora cuál fue el proceso, ¿cierto?, de la conquista europea de América y de Chile. Principalmente vamos a ver ahora la conquista de América. Como objetivo de la clase de hoy va a ser identificar el proceso de la conquista de América. Vamos a ver todo lo que se necesitaba para poder llegar a conquistar estas tierras. No era llegar, tomar un barco, tomar gente e ir a conquistar, no. Entonces, primero, para comenzar esto vamos a ver a América, la llegada de los españoles, ¿cierto? ¿Qué es lo que había antes de que los españoles llegaran? ¿Cierto? La empresa de conquista, ¿qué necesitaba la gente para poder ir a conquistar estas nuevas tierras? Y la conquista de los grandes imperios americanos. Entonces, antes de que llegaran los españoles, ¿cierto?, en estas tierras habían civilizaciones en las que estaban establecidas ciertos estratos sociales, habían imperios que dominaban otras tierras también, y que en este imperio, ¿cierto?, había una persona que gobernaba todo y que era considerado como cercanos a los dioses, y que y de hecho aquí se puede ver en la imagen cómo hay distintos estratos sociales, ¿cierto? Que eran los señores, lo que eran los que mandaban más, los sacerdotes, comerciantes, campesinos y finalmente los esclavos, como en todos estratos sociales y todas civilizaciones antiguas. También habían otras tribus que eran agroalfareros, que ya no eran tan grandes como los imperios, pero que se dedicaban especialmente a la ganadería y a la alfarería, como los diaguitas que se ven en esta imagen. Otras civilizaciones que eran pescadoras, como los alacalufes, y otras civilizaciones que eran cazadores y recolectores, ya como esta tribu que se encuentra aquí en las tierras de Venezuela. Entonces, estas eran las principales tribus que los españoles se dedicaron a conquistar, que estaban los aztecas, los mayas, los incas y los mapuches, que eran las que más se destacaban en estas tierras. Ya, para poder venir a conquistar se necesitaba una empresa, pero ¿qué se necesitaba para poder venir a conquistar las tierras americanas? Primero se necesitaba financiamiento, se necesitaba el dinero, el capital, ¿cierto?, gente para poder venir a conquistar. Y ahí la gente, los capitanes podían buscar financiamiento por ellos mismos o buscar a otra persona que quisiera financiar su viaje o la conquista que iban a hacer ellos. También necesitaban un hueste de conquista, ¿cierto?, que era el ejército que ellos necesitaban para poder viajar y para poder conquistar a las tribus que se encontraban en América. Y una capitulación, ya que lo que era una capitulación, bueno, era un contrato firmado entre la corona española y el capitán de conquista. En este se establecían los derechos y obligaciones de ambas partes. ¿Y qué beneficios y costo implicaba? Bueno, primero que todo, ¿qué beneficios habían para la corona española? ¿Ya? Los territorios que eran conquistados y reclamados estaban en el nombre del rey y de Dios, ¿cierto? Con ellos se expandía el imperio español. La corona obtenía cuantiosas riquezas y la población indígena era evangelizada en la fe católica. Una empresa que no tuviera buen término significaba el incumplimiento de los acuerdos establecidos, ¿ya?
O sea, con la capitulación ya lograba el contrato para que la corona española pudiera lograr todo esto que quería, ¿cierto? Que era lograr nuevas riquezas, lograr más riquezas, nuevos territorios para el Imperio Español y convertir a los indígenas a la fe católica. Si no lo hacían eso, era incumplimiento a las normas que habían hecho en la capitulación. Y también para el capitán de la conquista y su hueste. La corona otorgaba tierras, población indígena como mano de obra y parte de las riquezas encontradas. Al capitán le entregaban además títulos sobre los territorios conquistados. Los grandes riesgos eran la pérdida completa o parcial de los recursos económicos invertidos y la muerte de sus miembros, ¿ya? O sea, aquí podemos ver que a la gente, al capitán y a su hueste le daban tierra, ¿cierto? Le daban riquezas o títulos también en las tierras que ellos conquistaban. Pero el costo que ellos podían tener era la pérdida de los recursos y también la pérdida de la vida de su gente. Pero, viendo aquí en el medio, ¿qué motivaba a los conquistadores si había tanto riesgo de perder, ¿cierto?, los recursos y la gente? ¿Qué es lo que era lo que más motivaba a ellos? Lo primero era adquirir. ¿Adquirir qué, cierto? Podían adquirir ciertos títulos, como vimos, podían tener tierras, pero principalmente ellos buscaban, ¿cierto?, las riquezas, el oro y también otros recursos que no se podían obtener en Europa, como lo que era el trigo y la papa, que eran recursos que solamente se lograron obtener aquí en América. También ascender socialmente, como dijimos, podían obtener títulos, como vimos con Cristóbal Colón, que él logró ser gobernador, almirante, virrey, gracias a los viajes que realizó. También obtener gloria. Obviamente una persona que regresaba exitosamente de su viaje obtenía la gloria de la gente, era admirado por la ciudad. Y también el poder evangelizar a las nuevas tribus, poder convertirlos a la fe católica. Pero ¿qué pasó aquí? Recordemos que las tribus que estaban aquí ya tenían sus propias creencias. No solamente creían, ellos no solamente tenían un dios, sino que ellos tenían muchos dioses, así que agregar un dios más para ellos no significaba tanto cambio. Pero ¿qué pasó aquí? Ellos combinaron las religiones que le estaban enseñando con las propias suyas. Por eso nosotros podemos ver que la fe católica que estaban aquí en México, aquí en el norte de Chile, comparada con la de Europa, son distintas. Ya. Entonces, la conquista de los grandes imperios americanos, podemos ver que en el año 1519, ¿cierto?, Hernán Cortés, que aquí los podemos ver, llegó a las costas de Cuba. Sus primeros contactos fueron con las tribus totoconas, que esa tribu estaban bajo el mando de la tribu azteca, y ellos estaban en contra de los aztecas, así que por eso mismo se unieron a los españoles para ir a conquistarlos. Entonces Hernán Cortés viajó hacia el Tenochtitlán para visitar a los aztecas y poder conquistarlos, y ahí los recibió Moctezuma, ya que lo recibió ahí en el Tenochtitlán, que aquí lo podemos ver. Moctezuma lo recibió de manera pacífica, pensando que ellos eran dioses. Lo recibieron bien, ¿cierto? Porque ellos pensaban que en algún momento iban a llegar los dioses y que ahí iba a haber un cambio de era. Lo recibieron súper bien, lo llevaron al Tenochtitlán. Pero ¿qué pasó ahí? Hernán Cortés con su hueste, con su ejército, se aprovecharon, tomaron preso a Moctezuma y lo mataron. Cosa que generó una guerra entre los aztecas y los españoles, en donde los aztecas tuvieron que arrancar. ¿Arrancaron hacia dónde? Al Tlaxcala. Al Tlaxcala, que se unieron con otra tribu que también estaban en contra de los aztecas. Y después regresaron para pelear otra vez y tratar de conquistarlos. En ese tiempo, como ya había muerto Moctezuma,
se encontraba Cuauhtémoc, que aquí lo podemos ver aquí a la derecha. Cuauhtémoc, que era el nuevo emperador de los aztecas. Pero debido a los distintos factores en donde los españoles trajeron distintas enfermedades como la gripe, ¿cómo se llama? El sarampión. Las tribus que estaban aquí no estaban bien, su anticuerpos no estaban bien adaptados para esta enfermedad, así que hubo gran parte de ellos murieron debido a la enfermedad. Además que ¿cómo se llama? Los españoles tenían un armamento distinto, tenían armaduras de metal, ¿cierto? Espada de hierro, cosa que no se podía comparar con la tecnología que tenían ellos. ¿Ya? Así que debido a eso se vio destruida y ocupada el Imperio Azteca. Otra conquista que hubo también fue la conquista de Perú. Aquí podemos ver que al llegar a Perú en 1532, Francisco de Pizarro, que lo podemos ver aquí en nuestra izquierda, se encuentra con una guerra civil desatada entre los herederos del trono imperial, Atahualpa y Huáscar. Vamos a recordar que el actual emperador, ¿cierto?, que había en la tribu inca, ¿cierto?, en el imperio inca, había fallecido debido a las enfermedades que habían traído los españoles. Por eso, en el momento en que Atahualpa triunfa, los españoles solicitaron reunirse con él en la ciudad de Cajamarca. Atahualpa se sintió confiado, ¿cierto?, en reunirse con Francisco Pizarro y su hueste. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Fue una trampa, ¿cierto?, para poder atrapar a Atahualpa y poder así matar, ¿cierto? Luego del encuentro de Atahualpa es apresado y asesinado, situación que facilitó el avance de los españoles hacia el Cusco, capital del imperio. Allí Pizarro promovió el ascenso de Manco Inca II. Ya que aquí podemos ver cómo fue que apresaron a Atahualpa, ¿cierto?, y lo mataron. Y aquí podemos ver cómo fue conocen ya el Cusco, donde se encuentra la capital del imperio inca, y donde Manco Inca II fue ascendido como nuevo monarca, el cual luego organizó un levantamiento armado, acción que no logró detener la conquista. La ciudad del Cusco fue saqueada y ocupada, y luego de la batalla de Ollantaytambo, Manco II debió refugiarse en Vilcabamba. El imperio inca había sido controlado por los españoles en 1535. Pizarro fundó la ciudad de Reyes en el Valle de Lima y fue nombrado gobernador por el rey Carlos V. Y así fue también como cayó el imperio inca. Entonces, en resumen, podemos ver que es cierto que América, antes de la llegada de los españoles, ¿cierto?, había tribus, ¿cierto?, distintas tribus, tanto grandes como pequeñas, grandes que tenían una gran civilización en donde habían una jerarquía, otras que solamente eran agroalfareros, otros pescadores y otros cazadores recolectores. La empresa de conquista tenía beneficios, ¿cierto?, y también requerimientos, como por ejemplo el requerimiento de una hueste, financiamiento y el contrato que necesitaban con la corona. Y los beneficios que traía era tanto como para la corona española como para la hueste de la conquista. Y al final los grandes imperios que fueron conquistados principalmente fueron los aztecas y los incas, ¿cierto? Que los aztecas fueron debido a Hernán Cortés, que fue hacia ellos. Montezuma los recibió súper bien, pero Hernán Cortés los traicionó, mató a Montezuma y después fueron echados de la ciudad. Hernán Cortés con su hueste se reunieron con otras tribus, los Tlaxcalá, para volver y poder conquistar a la tribu azteca. Y en cambio Francisco Pizarro viajó hacia el imperio inca, en donde había una guerra civil, una guerra entre hermanos, y en donde aprovechó esa situación para poder reunirse con Atahualpa
apresarlo, matarlo también y viajar hacia la capital, que era el Cusco, y así poder tomar conquista de todo el imperio ahí. Ya chicos, espero que se haya entendido la clase, que les haya quedado claro, y cualquier consulta, duda me pueden escribir. ¿Ya? Muchas gracias por su atención y no olviden completar el cuestionario, ¿cierto?, de la página. Adiós.